Emitirlos si es que entran. A ver, bueno. Ok, bueno chicos, miren, todo lo que hemos estado viendo hasta el momento, eh, obviamente son patologías muy individualizadas, ¿no es cierto? Son patologías muy específicas de acuerdo a cada órgano digestivo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, de esta última parte, la unidad hemos visto, pues, la patología de vesícula, vía biliar, ¿no? Entonces, esta parte de tumores periampulares, como dice el título, también está muy relacionado, ¿no? Más que todo a la parte del último tema que hemos hablado de ictericia obstructiva, ¿no es cierto? Entonces, hay que recordar que una ictericia obstructiva, un síndrome ictérico obstructivo, que ese es el título grande que les dije que hay que poner, ¿no es cierto? Cuando veamos un paciente pues, que tiene una clínica parecida, ¿no? De dolor abdominal, ictericia, malestar general, y lo demás ya es ya contributorio para algo más específico, ¿no? Entonces, de eso tú tienes que desglosar, porque tienes patologías benignas, tienes patologías malignas, hay mucha posibilidad cuando tienes un paciente con ictericia, ¿no? En el ámbito de cirugía. También han visto que la ictericia también puede darse manejo médico, gastro, por otras causas, ¿ya? Pero en cirugía pues, tenemos que ver básicamente que tenga un patrón colestásico y ver pues si es una patología benigna o es una patología maligna, ¿ok? Lo benigno ya lo hemos visto, ¿no? Básicamente son lo que son cálculos, de ahí tienes pues otras variantes menos frecuentes, ¿no? Compresiones extrínsecas, parasitosis y otras causas, ¿no? Entonces igual creo que en la práctica hemos podido ver casi con la mayoría de los grupos algo parecido, ¿no? De algún caso similar. Entonces hay que recordar, repasar imágenes que es importante para este tema, ¿ya? Ok, entonces en este tema de tumores periampulares, ¿ya? Entonces hay que imaginarse, ¿no es cierto?, la zona anatómica a la cual vamos a manejar. Entonces hemos visto, por ejemplo, de tumores de vía biliar, ¿no?, que hemos visto que se dividen en tres, ¿no? Los que están muy altos, los intrahepáticos prácticamente, los periliares, ¿ya? Y los más distales, ¿no? Como el colangiocarcinoma distal. Entonces, acá tú tienes en estos tumores periampulares estos cuatro posibilidades de presentación, ¿ya? Entonces, estos son tumores agresivos, ¿ya? O sea, para que ya más o menos veamos, son tumores que tienen en general mal pronóstico, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Son tumores ubicados alrededor del sistema bacteriano, entonces vemos, hay que ver la desembocadura, ¿no? De la unión del sistema bacteriano a nivel del esfínter de Odiver, dónde desemboca el conducto pancreático, dónde va la vía biliar y dónde va hacia la desembocadura de la papila duodenal, ¿cierto? Entonces, todas esas lesiones que vamos en zona forman los tumores periampulares, que son cuatro. ¿Ya? Acá lo estamos colocando en el orden de frecuencia, ¿ya? Saber. Ok, entonces el primero tenemos el tumor de cabeza de páncreas, ¿ya? El colangiocarcinoma distal, el ampuloma, ¿ya? Y finalmente el NM de duodeno. Este NM de duodeno creo que es bien raro, pero hace un par de semanas llegó un paciente hacia el hospital, ¿no? En emergencia con toda la clínica, un paciente mayor de edad, adelgazado, que había tenido episodios aislados de hemorragia digestiva, estaba histérico, ¿no? Y se le hizo todos los estudios y se concluyó un tumor de duodeno, ¿no? Pero ya un paciente un poco delicado, avanzado, entonces básicamente el tratamiento ha sido más paliativo, ¿no? Entonces, esta es la frecuencia, ¿ya? Para que vean. Entonces, si nosotros tenemos una lesión tumoral cercana al sistema bacteriano, podemos encontrarnos cualquiera de estos cuatro, ¿ya? Cualquiera de estas cuatro lesiones tenemos que sospecharlas, pero hay algunas generalidades y algunas cosas más específicas de acuerdo a cada lesión tumoral, ¿ok? Entonces, estos cuatro tumores, ¿no?, pueden tener un mismo cuadro clínico, pero con diferentes diagnósticos definitivos. Entonces, igual, recordar que hemos dicho que todas las lesiones tumorales del aparato digestivo
idealmente antes de entrar a la sala tienen que tener un estudio patológico, ¿cierto? Entonces, exceptuando los tumores de páncreas, ¿ya? Que es bien complicado hacer un tipo de biopsias o hacer procedimientos de diagnóstico previo. Normalmente eso se hace en el intraoperatorio casi al 100%, ¿ya? Pero todos los demás se puede, ¿no? Entonces, acá se van a diferenciar por la frecuencia, ¿no? Por la presentación, los factores de riesgo, la distribución geográfica y sobre todo el pronóstico, ¿no? Entonces, lo más importante en esto es la frecuencia por la cantidad de pacientes que hay y el pronóstico también de cada paciente que estamos viendo. Entonces, todos estos tumores pueden tener ictericia, normalmente puede haber baja de peso, ¿ya? Va a haber dolor abdominal, que es leve, lo ponemos, normalmente no llega un paciente con dolor abdominal intenso, leve a moderado, ¿ya? Y después ya lo propio de la ictericia, ¿no? La coluria, cuando ya está mucho más avanzado ahí el prurito, ¿no? Y a veces sí puedes encontrar una tumoración palpable, ¿no? Tumoración abdominal, a veces no, dependiendo de la contextura del mismo paciente, del examen físico que tú puedas realizar. O sea, puedes tener todos estos síntomas, puedes tener de repente uno, dos o tres, ¿no? Entonces, no necesariamente se va a cumplir todo, ¿ya? Entonces hay que tener sospecha clínica ante algún caso probable de este tipo de lesiones. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Entonces, tenemos que saber que estos pacientes pueden debutar con varias formas de presentación, ¿ya? O sea, nuestro paciente puede llegar simplemente con ictericia, ¿ya? O puede llegar con un shock séptico o hemorragia digestiva o alteración del sensorio, muchas cosas, ¿ya? Generalmente, pero estos pacientes tienen pues a la mano una tumoración intraabdominal, ¿ya? Que se puede ver, ¿no? Y esto lo vemos como signo de Cowes arteria, que es una vesícula grande, dilatada, no de paredes engrosadas, solamente una pared fina, pero una vesícula bien grande que se puede palpar, ¿cierto? Entonces tú palpas al examen físico, ¿no? El hipocondrio derecho, entonces vas tocando esa lesión redondeada, ¿no? Blanda, a veces dolorosa, entonces puede ser la vesícula que esté distendida por muchas causas, como hemos visto, ¿ya? La distensión vesicular no necesariamente va a ser algo malo, ¿ya? Y puede ser un signo contributorio a un tumor periampular. ¿Ya? La baja de peso, el adelgazamiento también, puede haber hiporexia, anorexia, puede haber vómitos, trastornos hemorrágicos, esto lo van a buscar ustedes, ¿por qué? ¿Ya? O sea, ¿por qué hay déficit de los factores de coagulación, ¿no? Los factores vitamina K dependientes, que son el 2, 7, 9, 10, ¿ya? Van a recordar un poquito la cascada de coagulación y van a ver también cómo se tiene que hacer la corrección en estos casos, ¿ya? Entonces, eso es una tarea para ustedes, ¿ya? Después, un paciente, pues obviamente con signos de hiperglicemia o diabetes, ya por la cercanía, también se ha presentado en estos casos. Melena, ¿sí? Que no es tan rara tampoco. Anemia, sí, eso sí pasa un poquito más frecuente. Colangitis también, cualquier 4 lesiones tumorales te pueden hacer colangitis agresivas o severas, pero más que todo te puede hacer colangiocarcinoma, ¿ya? El enema de cabeza de páncreas y en menos porción ya el ampuloma y el enema de duodeno, ¿no? Como trombos venosa profunda, síndromes paraneoplásicos, otras formas de presentaciones también puedes tener diferentes en este tipo de lesiones. Entonces, el primero, el más frecuente, ¿no? Es el más frecuente de todas estas lesiones tumorales, que es el enema de cabeza de páncreas. Entonces, nosotros, al tener un paciente con sospecha de un tumor periampular, tenemos que sospechar primeramente que tienes un cáncer de cabeza de páncreas. Entonces, tenemos que enfocarnos inicialmente en eso, ¿no? En hacer el estudio correspondiente, digamos, de imágenes, de seguimiento, de sangre, marcadores, todo lo que sea necesario para dirigirnos primeramente a esta lesión tumoral, porque sí es frecuente. ¿Ya? En comparación a las otras 3, a eso vamos, o sea, sí es frecuente. ¿Ya? Este tipo de lesiones también se ve mucho en pacientes con raza negra, pacientes obesos y con los pacientes fumadores crónicos. ¿Ya? Entonces, los pacientes que fuman bastante también tienen una predisposición a un tumor de cabeza de páncreas. Entonces, el 15% de estos tumores operados, como dice acá, no son tumores o no es cáncer en este caso, ¿ya? Que es una patología maligna. Entonces, es por eso que se da un diagnóstico definitivo por patología. ¿A qué se refiere con esto?
sea que tú, digamos, de 100 pacientes que tú estás entrando con sospecha de un tumor de cabeza de páncreas, tu diagnóstico patológico te va a salir que en 15% no es un cáncer. Puede ser otro tipo de tumores, ¿ya? Hay tumores bien específicos, algunos los vamos a nombrar en la siguiente clase de páncreas, lo demás es más para un tema de especialidad, no necesitan saberlo, y el que quiera buscarlo también puede encontrar más información, ¿no? Porque hay muchas lesiones tumorales, o sea, como tumores pancreáticos, ¿ya? Que son la mayoría benignos, ¿no? Entonces, desde insulinomas, desde tumores quísticos, hay muchas posibilidades que tú puedes tener un diagnóstico preoperatorio de un cáncer de cabeza de páncreas y al final no es eso, ¿no? Bueno, obviamente mejor para el paciente, pues, ¿no? Ahora, también ha pasado de que alguna vez se ha hecho, pues, este tipo de cirugías, que son cirugías agresivas, son cirugías grandes, son cirugías, digamos, a veces hasta complicadas, ¿no? Entonces, que pueden ser difícil de manejo, o sea, son cirugías bien complicadas, entonces, a veces hacer un diagnóstico también erróneo, pues, no puede, no nos va a ayudar, digamos, ¿no? Pero si el paciente sale algo benigno, pues mejor para él, ¿no? Ahora, acá en este caso hay una característica importante en este tumor de cabeza de páncreas, que hay una ictericia ascendente, ¿ya? Ese es un dato clave, o sea, que el paciente te llega con una ictericia normalmente moderada cuando ya llega a la emergencia o al consultorio, ¿no? Externo, porque eso es lo que les llama la atención al paciente. O sea, no que pocas veces yo les diría que el paciente viene por baja de peso, a veces o que no quiere comer, o alguna cosa, un dolor leve, lo dejan pasar. Pero cuando ya ven algo evidente externo, o sea, ves que está cambiando el color de su piel, eso sí les llama mucho la atención a los pacientes. Entonces, esa es la causa por la cual acuden al consultorio, ¿no? Porque ya ven algo que no es normal en ellos. Pero cuando ya pasa eso, probablemente ya es un cuadro más avanzado, ¿no? Ahora, la tumoración baja de peso también se puede ver en estos pacientes. Y acá el marcador específico del tumor de cabeza de páncreas es el CA19-9, ¿ya? Entonces, esto pedimos igual para diagnóstico, hacemos para pronóstico y para seguimiento. ¿Ya? Entonces, normalmente tienes un CA19-9 elevado, bien elevado, ¿ya? Entonces, eso también los parámetros, los rangos va a ser diferente de acuerdo a cada laboratorio, de acuerdo a cada hospital. Entonces, hay que fijarnos en qué rango está esos resultados, ¿ya? Pero normalmente es 10 veces, 20 veces más elevado, más, ¿no? Estos marcadores que sí te pueden dar una sospecha de un tumor de cabeza de páncreas. Alguna vez ha pasado también que cuando tienes un marcador tumoral alto, piensas, ¿no? Ya tienes, no puede ser. Ves imágenes, pero no hay nada, o sea, no tienes similitud. Entonces, no es al 100% por si acaso, ¿ah? La certeza no es al 100%, ¿ya? Bueno, de ahí hay que ver también diagnóstico diferencial, obviamente con lo que les estaba comentando más o menos, ¿no? Con tumores quísticos, tumores mucinosos, tumores carcinoides. A veces la pancreatitis crónica misma, que no es, digamos, un tema que lo vea mucho en cirugía, ¿no? Lo veamos mucho en cirugía, pero a veces te puede simular eso, una pancreatitis crónica, ya para que más o menos tengan una idea, es una lesión del páncreas, en la cual el páncreas se hace mucho más pequeño, ¿no es cierto? Normalmente la cabeza del páncreas mantiene su tamaño, ¿ya? Y todo lo demás se hace mucho más chiquito, eso te hace simular una imagen, tienes un corte tomográfico que puede ser que tienes una sensación visual de que el páncreas, la cabeza del páncreas está más grande que todo lo demás. Entonces eso te puede confundir también, ¿ya? Entonces hay que verlo, hay que ver. Metástasis igual, que son rarísimas las metástasis del páncreas, pero está en los textos esto, ¿no? Dentro de los diagnósticos diferenciales. Y la sobrevida a 5 años es bajísima, ¿no? 5% y menos. Realmente, de todos los pacientes operados de cáncer de cabeza y páncreas, de repente el pronóstico así más alentador, pues puede ser unos 2, 3 años con diagnóstico, con una cirugía muy buena, con un tratamiento posoperatorio ideal. Esto ha ido cambiando, ¿ya? Entonces, este es el cáncer de cabeza y páncreas, que el tratamiento lo vamos a ver ahorita, pero miren, o sea, es una lesión grande, cercana, importante en la cabeza del páncreas, en la cual en una tomografía tú tienes que ver eso, ¿no? O sea, ves, la característica es una lesión tumoral en la cabeza,
con cambio de densidad a comparación de todo el cuerpo y el cuello del páncreas y la cola del páncreas, que se ven mucho más chiquitas, ¿no? Se ven más pequeñas, ¿no? A comparación de esa lesión. Entonces les decía, esto ha ido cambiando. Antes el tratamiento era básicamente sí o sí quirúrgico, ¿no? O sea, siempre inicialmente haces el diagnóstico y de frente tenías que operarlo. Y lo que te encuentres en sala ya era pues, variado, ¿no? Podías tener una lesión, digamos, fácilmente resecable, una lesión que no se puede resecar de repente tan fácilmente. Entonces, eso puede ser muy contributorio del acto quirúrgico que te encuentres. Ahora cambia un poquito, ¿no? Eso ven obviamente los oncólogos, el oncólogo clínico. Nosotros no lo vemos mucho, ¿ya? Pero más o menos tenemos siempre una idea de lo último, de lo actual. Entonces, hay protocolos incluso de quimioterapia preoperatoria ahora, ¿ya? Hacen sesiones de quimioterapia preoperatoria y luego, después de 2 semanas, entran a sala de operaciones. Y aparentemente está dando buenos resultados, en algunos casos, ¿no? O sea, un poquito la sobrevida de repente ha mejorado o lo que te puede ayudar es ya que el acto quirúrgico sea relativamente más sencillo. ¿Ya? Eso es lo último que más o menos se maneja. Bueno, el segundo tumor es el colangiocarcinoma distal, ¿ya? Esta lesión es el segundo en frecuencia, como les decía. También se ve en pacientes que acuden a la emergencia. O sea, cuando tú ves un tumor de vía biliar, normalmente tienes esos dos extremos, que esté muy arriba la lesión bien alta, que es el tumor de Klatskin, ¿ya? Que lo hemos visto, o una lesión más abajo, cercana a la ampolla, ¿no? La papila. En el medio no es tan frecuente, la verdad, o sea, no sabemos específicamente, o no, tal vez no llegan ese tipo de pacientes, pero o tienes bien alto o una lesión bien baja, que sería este caso, ¿ya? Entonces acá se ve mucha relación en paciente con panlitiasis, ¿ya? Entonces es por eso que hay que hacer un tratamiento correcto en este tipo de pacientes. Entonces hemos visto que un paciente que tiene panlitiasis, ya se hace una cirugía que también es importante, a veces es un poquito difícil de hacerla, ¿ya? Se tiene que hacer una buena cirugía, porque si estos pacientes con panlitiasis siguen teniendo predisposición a formación de cálculos intrahepáticos o intracoledocianos, hay formación más adelante de posibilidad de cáncer de colédoco distal, ¿no? O sea, un colangiocarcinoma distal. Después también la colangitis esclerosante, el quiste de colédoco también, que ya lo hemos visto en la anterior clase, colitis ulcerosa o consumo de aflatoxinas. Acá estos pacientes con colangiocarcinoma distal tienen ictericia igual. Normalmente los rangos de ictericia también son altos, ¿ya? Tal vez no tanto como el del cáncer de cabeza y páncreas, ¿ya? Entonces hemos dicho que para pensar en una lesión tumoral, en general debías tener unos valores de bilirrubina más de 10. Ahora, también tienes patrones neoplásicos con ictericias menos de 10. Hemos tenido tumores colangiocarcinomas con bilirrubinas en 6, 7, o también extremos con 25, 30. O sea, se imaginan la cantidad de ictericia que tenía ese paciente. Ya tiene otro cambio de color, una coloración terrosa de la piel y más, ¿ya? Entonces, pero no es tan alto normalmente, les digo. O sea, esto no es contributorio al 100%, ¿ya? O sea, la ictericia es moderada y sí hay formación de colangitis, eso sí. El debut de estos pacientes vienen casi siempre con una colangitis agregada, ¿ya? Acá el marcador tumoral tenemos que ver el alfa-fetoproteína, que está elevada, pero no es nada específica, pero igual lo pedimos, ¿no? De protocolo y de descarte. Acá hay que hacer diagnósticos diferenciales, ya básicamente con cálculos enclavados en la papila o parásitos. Entonces acá hay que recordar imágenes, tienen que buscar ustedes imágenes para ver cómo es una imagen diferencial de un cálculo, ya, que se ve normalmente como una imagen de copa invertida cuando está en un cálculo enclavado, ya, eso van a buscar. Y a diferencia pues de un tumor que normalmente se ve pues como una lesión seccionada o como dedo de guante, ¿ya? A veces en algunos casos como punta también, con punta de lápiz. Entonces la diferencia en imágenes, por ejemplo, de una colangioresonancia o cuando haces una colangiografía intraoperatoria y demás, ¿ya? La sobrevida acá es un poquito más a comparación del primero, ¿no? A 5 años un 30%, ¿ya?
si se hace una cirugía correcta, ¿ya? Entonces acá tú puedes hacer un diagnóstico preoperatorio, ya no como el anterior. El otro hemos dicho que es básicamente patológico. En este, tú tienes que puedes hacer incluso un cepillado, ¿no? O sea, lo mandas endoscopía, lo preparas para CEPRE y le haces un cepillado de vía biliar y eso lo mandas para el estudio patológico y eso te va a dar el diagnóstico definitivo, ¿ya? Ok, entonces acá, miren, lo que se ve en este colangiocarcinoma es esto, ¿no? Entonces tú puedes hacer muchos tipos de imágenes, ¿ya? Entonces, de los tres tipos de lesiones tumorales de la vía biliar, esta es la última que hemos dicho, pues tienes esta imagen, ¿no? Como una dilatación muy marcada en la parte cercana y la parte intrahepática, ¿no? Más que todo la extrahepática también bien dilatada, y con un corte en la parte distal, ¿no? Que se ve como un dedo de guante, si quieren acá, ¿no? Entonces, esa imagen puede ser contributorio de una lesión, pero no hay que descartar otro tipo de patologías, ¿ya? Ok, entonces siempre hacer imágenes, en el primer caso en una tomografía y en este segundo caso normalmente se hace con una resonancia. La tercera lesión tumoral es el ampuloma, ¿no? Igualito, el tercero en frecuencia, ya, no se ve mucho, ya. Acá se ve un cambio a comparación de los otros. ¿Qué cosa es? La ictericia fluctuante, o si quieres, como le dicen en ascensor, que sube y baja, ¿no? ¿Por qué se presenta esto? Porque estos pacientes normalmente llegan a una ictericia no muy alta, ¿ya? No se ve normalmente un paciente con una ampuloma, tienes una ictericia leve, incluso en algunos casos casi nada notoria, ¿ya? Entonces llega a su límite, a su tope, ¿ya? Y después el paciente hace una hemorragia digestiva alta, o sea, te hace una melena, ¿ya? Porque esta lesión tumoral se ha necrosado, ¿ya? Se necrosa parte de la lesión tumoral, se desfacela y sale, y sangra, o sea, sangra ese tejido. Empieza a sangrar, el paciente hace melenas y ahí es donde la ictericia vuelve a su normalidad, o casi a la normalidad, ¿no? Y luego sigue la progresión de la enfermedad y luego vuelve a hacer la ictericia, sube y baja. Entonces, esa es la característica de esta lesión. Acá los marcadores tumorales son poco específicos, ¿ya? No podemos pedir igual, ¿no? Cercanos el CA, el alfafeto, el CA19-9, ¿no? Para descartar otro tipo de lesiones, pero acá algo específico de eso no tenemos. Entonces, acá sí tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial con adenomas, leiomiomas, o sea, hacer una muy buena endoscopía, ¿ya? Entonces, acá el diagnóstico sí tenemos que hacer una buena endoscopía, ¿ya? Para ver cómo está la ampolla y tomar, obviamente, pues la biopsia correspondiente, ¿ya? Para ver que el diagnóstico sea el certero de algo benigno o algo maligno. Porque la sobrevida de esta lesión es algo más alta incluso. Miren, a 5 años 40%. O sea, ya estamos ascendiendo en lo que es eh, en lo que es pronóstico y sobrevida, ¿ya? Entonces acá, como les decía, hay que hacer una buena endoscopía y normalmente cuando tú pides una imagen, una tomografía, se puede ver eso, ¿no? Ves una vesícula muy dilatada, ves una vía biliar algo dilatada, pero sí el duodeno está bien dilatado, ¿ya? O sea, en la imagen tomográfica, a veces las imágenes se sobreponen entre la vía biliar y el duodeno, ¿ya? Entonces no tienes un parámetro claro, exacto para decir, ya, no, esto es colédoco, no, esto es duodeno, ¿ya? Pero normalmente se ve sí un duodeno más grande, más dilatado, una sospecha tomográfica, pero hay que hacer en este caso sí o sí una endoscopía con biopsia, ¿ya? Ok, el cuarto es la lesión menos frecuente, que es el cáncer de duodeno, ¿ya? Entonces acá tú tienes un NM de duodeno, ahora puedes tener un NM de duodeno en la primera porción, la segunda, tercera y cuarta, entonces esos son diferentes. Lo que estamos viendo ahorita básicamente es de la segunda porción, pues por la ubicación, ¿ya? Pues es el menos frecuente y normalmente tus pacientes debutan con otras causas o otras sospechas clínicas no de ictericia, ¿ya? Entonces el paciente casi nada de ictericia debe tener. Este paciente debuta con una hemorragia digestiva alta, casi siempre, y o una obstrucción intestinal. Entonces, ves un paciente que te hace pues episodios repetitivos de hemorragia digestiva y no sabes la causa, también puedes tener un cáncer de duodeno no tan claro,
ya, obstrucción intestinal también. Acá los marcadores tampoco son específicos, son poco específicos, y tenemos que hacer igual un buen diagnóstico endoscópico y biópsico. Porque el diagnóstico diferencial puede ser un adenoma que puede ser algo sencillo, se puede hacer incluso un tratamiento definitivo biendoscópico, ¿no? Que sería lo mejor para este tipo de pacientes, o una lesión tumoral GIS, que más o menos lo hemos nombrado, ¿no? Que es un tumor del estroma, ¿no? Que después del estómago está más frecuente en la parte del duodeno, ¿no? Que tiene también clasificaciones, tiene diagnósticos, tiene tratamientos, que es algo mucho más específico para especialidad, ¿ya? Entonces no vamos a ahondar mucho en este tema, ¿ya? Y la sobrevida de estos pacientes normalmente es más alta, ¿no? Entonces se dan cuenta de más frecuente, menos sobrevida. Menos frecuente, más sobrevida, ¿ya? Entonces 5 años al más o menos 50-60%. ¿Ok? Entonces acá la lesión en endoscopía igualito se ve una lesión mamelonada, con bordes ulcerados, sangrante, normalmente sangra mucho este tipo de tumores, ¿ya? Y hay que mandar un buen estudio de patología. Igual, ¿no? Se ve un duodeno dilatado, una vesícula dilatada, puede ser algo no tan específico en estos casos, ¿ya? Ok, entonces miren, yendo ya a lo que nos importa también, ¿no? Es ver el tratamiento quirúrgico. Entonces hemos dicho toda lesión tumoral, toda, en general, del tubo digestivo, del aparato digestivo, tiene que ser quirúrgica, ¿ya? Tiene que operarse, exceptuando algunos casos puntuales que meritan otro tipo de procedimientos, ¿ya? Entonces eso hay que verlo con cuidado, y hay que individualizar los casos, ¿ya? Entonces, esta cirugía que se ve, que seguramente algunos lo ha escuchado o ha podido ver alguna imagen, o no sé, alguien curioso que ha podido investigar para el tema de lesiones periampurales, es la operación de Whipple, ¿ya? Entonces, yo les digo que esta cirugía, ¿ya?, es la operación más difícil que hay en el tubo digestivo. Ya, yo he tenido oportunidad de entrar a este tipo de operaciones con extremos, ¿ya? Con extremos. En el INEM, rotando, hemos visto Whipples que han sido rápidas, de 3 horas y media, 4 horas, que eso es rápido para este tipo de cirugías, pero también nos ha tocado en otro hospital, en mi hospital, estar 13 horas, ¿ya? 13 horas en una cirugía Whipple. Entonces es algo bien cansado, bien difícil, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces no siempre puedes tener un resultado certero y más para hacer este tipo de procedimientos. Ahora incluso ya se hace por laparoscopía, hace tiempo toda la cirugía abierta, ¿no? Ahora ya están haciendo cirugías de este tipo por laparoscopía, ya la sutura mecánica también te acorta el tiempo, entonces se puede mejorar incluso tiempos, que lo mejor es eso, obviamente, ¿no? Una cirugía, el pronóstico, mientras menos tiempo operatorio tengas, pues obviamente mejor para el equipo y mejor para el paciente, ¿ya? Entonces es una operación compleja con mucha morbimortalidad. Y es más, algunos centros para este tipo de cirugías, lo que el paciente tiene que entrar como protocolo, entran con un catéter venoso central y que tenga ya asegurado una cama en UCI en el posoperatorio para que pueda manejarse de manera correcta este tipo de procedimientos, ¿ya? Entonces, solamente se hacen tumores resecables, ¿ya? Entonces, hay criterios también, ¿no?, imagenológicos y clínicos para decir un paciente es irresecable. La estancia hospitalaria larga, ¿no? Les decía que tenga una cama en UCI, manejo nutricional postoperatorio, que es muy importante. O sea, el preoperatorio, incluso en algunos centros, les colocan nutrición parenteral durante unos 3 a 5 días preoperatorios, ¿ya? Para que tengas una buena reserva nutricional y el paciente esté tranquilo, porque se hacen muchas suturas, mucha anastomosis, entonces necesitas tener un paciente bien nutrido para que aguante este tipo de procedimientos. Y en el postoperatorio igual, también darle el tipo de alimentación correcta, suplemento y más, ¿ok? Rápidamente, ¿no?, para no complicarnos los pasos, básicamente se puede hacer dos tipos de incisiones: la suprainfraumbilical mediana, ¿ya?, o sea, para tener un campo mucho más expuesto, y algunos hacen la incisión de Chevron, que es la incisión subcostal bilateral, o sea, subcostal derecha, vas hacia el medio del apéndice sifoides y luego abres hacia el otro lado, la izquierda, incisión Chevron. Hay que revisar la cavidad,
Algunos empiezan sacando la vesícula, que me parece que es lo mejor, ¿no? Algunos lo hacen al final, ¿ya? La maniobra de Kocher ampliada, que significa movilizar todo el duodeno hacia la parte media, ¿ya? Y se hace la maniobra de Cattell, que también mueves todo el colon derecho hacia la parte media, ¿ya? Hay que palpar el tumor y ver cómo está la relación con los vasos mesentéricos. O sea, esto básicamente es la clave. ¿Por qué? Porque si el tumor está en contacto o está comprometiendo los vasos mesentéricos, ya es una lesión ya irresecable. O sea, no tiene mucho sentido de que progreses la cirugía para hacer una cirugía definitiva. Tendrías que hacer una cirugía paliativa o derivativa, ¿ya? Luego vamos a hacer la división del ligamento gastrocólico, ligadura y sección del tronco gastrocólico de Henle, que va a abarcar, ¿qué cosa? La vena gastropiploica derecha, la vena cólica derecha y la vena pancreatoduodenal anterior superior. Esas tres. Disección de la vena mesentérica superior, disección de la vía biliar, ¿ya? Ligadura de la arteria pilórica y gastroduodenal, disección de la vena porta, sección del estómago a 2 centímetros del píloro. Eso es cuando tú conservas el píloro, ¿ya? Hay otros tipos de escuelas que no conservan el píloro, o sea, sacan con píloro y todo. Bueno, liberación del ángulo de Treitz, sección del yeyuno unos 20 a 30 centímetros del Treitz, sección de la vía biliar, encima del cístico obviamente, porque va a salir la vesícula, sección del cuello del páncreas con bisturí, disección del proceso uncinado, extracción de la pieza operatoria, todo en bloque, y viene la parte más difícil, que son las anastomosis. Las tres anastomosis que hay que hacerlas con mucho cuidado. La primera, esta anastomosis pancreatoyeyunal, para que más o menos vean, es una cirugía, perdón, es una anastomosis bien difícil, ¿no? Porque el espacio del conducto de Wirsum que tienes para unirlo a una parte del yeyuno es un espacio muy pequeño, chiquitito, ¿ya? Entonces hay que tener mucha paciencia, colocar una sutura especial, tener buen amplio margen de espacio y demás, ¿ya? Entonces es complicado. Después, una anastomosis hepatoyeyunal, ¿ya? Y la tercera, la anastomosis gastroyeyunal para alimentación del paciente. Y colocamos 2 drenes, nosotros colocábamos 2 drenes Jackson Pratt en el postoperatorio, o 2 drenes Blake, que son drenes especiales para este tipo de procedimientos. Entonces, más o menos sale así, ¿ya? Entonces, tienes la lesión tumoral, ¿ya? Sale la vesícula, la sección de la vía biliar, ¿no? Sale todo esto en bloque y con el margen de los vasos mesentéricos, teniendo mucho cuidado en esa zona, ¿ya? Y las 3 anastomosis, ¿no? Una acá hacia el estómago, uno hacia el páncreas y otro hacia la vía biliar, ¿no? Entonces, las tres anastomosis que tienen que estar bien hechas, ¿ok? Bueno, los criterios de irresecabilidad, ya que, como les estaba comentando, y ya terminando esta parte, entonces tenemos básicamente que hay un compromiso de la arteria mesentérica superior. En algunos casos, cuando también está tomada la vena, ya lo dejan, pero se puede intentar. Luego, cuando hay carcinomatosis, ya nada. Metástasis hepática tampoco, y extensión hacia el retroperitoneo tampoco. Y otras opciones, si es que no se puede hacer esto, es el tratamiento paliativo, ¿no? Entonces, básicamente hacer una derivación biliodigestiva, como la que ya hemos visto en la anterior clase, para que el paciente pueda comer y que el paciente pueda bajar la ictericia lo más que se pueda, ¿ya? Vamos a hacer una derivación, ¿ya? Biliodigestiva, ¿no? Un hepático yeyuno puede ser para más o menos manejar y tratar de corregir al paciente, pues lo que no se puede hacer al extraer el tumor, ¿ya? Se puede hacer también un drenaje endoscópico, ¿ya? Un drenaje endoscópico, drenaje transparieto hepático, también, para hacer, básicamente, vaciar la bilis, ¿no? O sea, se ubica un buen calibre de un conducto biliar y se hace una punción, ¿no? Una punción y se coloca un catéter externo y eso va a bajar la ictericia del paciente. Y el manejo del dolor, ¿no? Va a dar pues al paciente parches de lidocaína, darle fentanilo, y en algunos casos quirúrgicos ves que no se puede hacer una resección, se hace la alcoholización del tronco celíaco, ¿no? O sea, a nivel del tronco celíaco se le inyecta y eso le baja el dolor para el paciente. O darle buprenorfina en parches, ¿ya? Y a otros manejos médicos que eso ya lo ve prácticamente el oncólogo clínico, ¿ya? Ok. A ver, ¿alguna pregunta de esta parte, chicos? ¿Alguna duda? ¿Nadie?
Ya, ok. Sí, dime, dime. Ya, ya. No, o sea, ese es por la complejidad de la cirugía. O sea, porque puedes tener una cirugía que te puede ser sencilla, o sea, que digamos el tumor no esté adherido firmemente a los vasos o hacia la parte retroperitoneal, ¿no? Que sea un tumor un poquito más fácil de maniobrar, o sea, a eso me refiero, ¿no? Que sea una cirugía sencilla, porque te puede tocar eso, o te puede tocar una cirugía compleja, ¿no? De repente un paciente ya múltiple operado o qué sé yo, ¿no? Con alguna variante anatómica, de herencias, o de repente el tumor está mucho más difícil, más grande, mientras más grande sea el tumor es más difícil en estos casos, ¿no? Entonces a eso me refería, ¿no? Básicamente, ¿ya? Ok, ¿alguien más? Ya. A ver, chicos, 5 minutitos, por favor, y vamos a continuar, ¿ya? Voy a cambiar el micrófono. En 5 minutos nos volvemos a conectar. 2 en punto, empezamos la segunda parte. ¿Ya? Ok.
Listo, chicos, empezamos la segunda parte. A ver, vamos a poner la pantalla. Ok. Listo, me avisan, por favor, si se logra ver. Ya se logra ver, doctor. Ya. Ok. A ver, mire, esta parte de patología de vaso, ya, es poco frecuente, ¿verdad? Ya. Como estadísticas de cirugías, por ejemplo, en nuestro hospital y en el Cusco, es bien bajo. Es la última patología de las cuales se operan, ¿ya? De las cuales se operan es la patología menos frecuente de todo el tubo digestivo, de todo el aparato de abdomen, de cirugía de abdomen, es la menos, ¿ya? En nuestro caso, el año pasado se han operado 3 pacientes, ¿ya? Es bien bajo, ¿ya? Cuando ya hay patología de trauma, sube un poquito más, o sea, básicamente la patología específica de vaso, que no sea trauma, es bien bajo. Cuando ya hay trauma agregado, eso puede ser un poco así más alto, ¿no? Un poquito más también, tampoco no es tanto, pero es la que menos se opera, ¿ya? Pero igual hay que tenerla en cuenta, ¿no? Va relacionado con algunas otras patologías y enfermedades cercanas, sobre todo las hematológicas, que van a tener que repasar un poquito ustedes, ¿ya? Eso nosotros la parte clínica no lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, recordar que este órgano pues, está básicamente localizado en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? En el hipocondrio izquierdo, ¿ya? Puede ser muy pequeño o muy grande, ¿ya? Entonces, los extremos de 28 gramos hasta 9 kilos. Eso está también muy relacionado, o mejor dicho, es un desencadenante para el tipo de cirugía que tú vas a tener. Si tú vas a hacer una cirugía de vaso, una esplenectomía, ¿ya? Entonces el tener un vaso muy grande te va a dar problemas, ¿ya? Vas a tener problemas desde el mismo abordaje, desde el mismo procedimiento y la misma extracción de la pieza operatoria, ¿ya? Entonces, y en traumas también, que tienes un vaso más grande, hemos dicho un órgano mucho más grande, pues tienes más facilidad de que este órgano se pueda lesionar, ¿no? Entonces, los pacientes con una esplenomegalia tienen más predisposición pues, a que haya un trauma importante, ¿ya? Entonces, va a aumentar con la presión arterial, va a aumentar después de las comidas y va a bajar de tamaño después del ejercicio, ¿ya? Entonces, mide más o menos unos 5 centímetros de ancho, 14 centímetros de largo, 3 centímetros de espesor, y el peso promedio es unos 200 a 250 gramos. Tiene una forma de cuña, algunos le dicen una forma tetraédrico o una forma triangular, que es lo que más se parece, ¿ya? Ahora, la forma y la distribución de los vasos también es diferente. Algunos vasos tienen una posición más anterior, otros un poquito más horizontal y otros más posterior, o sea, que te da casi la visión del hilio esplénico. Algunos no ves básicamente la cara anterior, ¿ya? Entonces, para el manejo de los vasos también puede ser un poquito variado, la distribución de los vasos cortos que tengas, la adherencia hacia el estómago, la unión con el ángulo esplénico del colon. Entonces, todo eso te va a dar una forma o una visualización diferente de acuerdo a cada caso, ¿ya? Está relacionado con el diafragma, ¿no? Obviamente hay muchos ligamentos y más que hay que ver, ¿no? Con el estómago, mucha cercanía con el riñón izquierdo, los ligamentos hacia el páncreas, el aparato abdominal. Básicamente, pero cuando tú lo liberas del estómago y el colon, ya es prácticamente rutina, ¿no? Porque se pueden luxar incluso los ligamentos que están encima o lateral o posterior. No hay mucho problema de manejo eso. No es palpable en condiciones normales, ¿ya? O sea, si hay un vaso que se palpa, ya hay que pensar en alguna patología específica, ¿ya? Los ligamentos del vaso son estos, ¿ya? El ligamento gastroesplénico, el ligamento esplenorrenal, el ligamento esplenofrénico, el ligamento esplenocólico, el ligamento pancreatoesplénico y el pliegue preesplénico, ¿ya? Entonces,
todo esto va a hacer que el vaso esté pues adherido y suspendido en su celda, ¿ya? Los más importantes de todos estos básicamente vendría a ser el gastroesplénico y el esplenocólico, como decía, porque todo lo demás al soltar ya es más fácil de liberar, ¿no? Eh, no te va a dar mucho problema de sangrado y más, son más laxos que los otros dos. Tienes dos lóbulos, 5 segmentos y los dos polos que conocemos, ¿no? El polo superior e inferior. La irrigación de este órgano, ¿no? Básicamente está dada por la arteria esplénica, ¿ya? Sabemos, ¿no? Viene del tronco celíaco. Esta arteria esplénica tiene dos ramas preiliares, que son las que están entrando o en cercanía al hilio esplénico. Tienes unas ramitas que son las arterias lobulares, más para adentro las arterias segmentales, que son de 3 a 8, y las arterias submentales. Ahora, la parte más medial para superior vienen los vasos cortos, que es variado, ¿no? Entre 2 a 9 te dicen los textos. Lo que yo he visto en la experiencia quirúrgica, más o menos se manejan unos 7, ¿no? Como promedio, más o menos hemos visto unos 7 vasos cortos, que son de un calibre variado también, de acuerdo a si el paciente tiene hipertensión portal, si a veces tiene varices gástricas también, ¿no? Entonces se ven los vasos mucho más dilatados que otros de manera normal. Estos vienen de la misma propia arteria esplénica o una variante de la arteria gastroepiploica izquierda, ¿ya? Y también hay irrigación propia de la arteria gastroepiploica izquierda, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Las venas, ¿no? Tenemos la vena esplénica, que está formada por varias venas que se van a unir en el hilio, que es de gran calibre, o sea, se ve evidentemente la vena esplénica. No es tortuosa, ¿ya? Y va a estar formada por la unión, ¿no? Como sabemos, de la vena porta junto a la vena mesentérica superior. ¿Ya? O sea, va a formar la vena porta, ¿no es cierto? La vena esplénica con la vena mesentérica superior van a unirse y van a formar la vena porta. Ok, va el 60% del volumen la parte venosa, ¿ya? Y los nervios, tienes el plexo celíaco, ¿no? Fibras del plexo celíaco, fibras del nervio vago derecho también, que van a pasar por eso. La histología está compuesta 80% de lo que han visto ustedes de pulpa roja, ¿no? Que es la parte fagocítica, y el 20% de pulpa blanca, que es tejido linfoide y que está propiamente en el parénquima esplénico, ¿ya? No vamos a ahondar mucho. La parte de fisiología, sabemos que es el órgano linfático más grande, por eso que hacer una esplenectomía en edades muy jóvenes también no da buenos beneficios, si es que tú quieres llamarlo de manera general, ¿ya? Acá se ve que este órgano recibe buen volumen de sangre, más o menos 300 ml minuto de sangre, dependiendo del tamaño del vaso que tengas. Su principal función, pero, es el almacenamiento de sangre, la hematopoiesis, ¿ya? Filtración y la respuesta inmune. También este órgano va a dar fagocitosis de los glóbulos rojos dañados o viejos, ¿no es cierto? ¿Ya? Va a haber destrucción de estos órganos, de estas células. Hay producción y destrucción de las plaquetas también, importante, mucho después de los 10 días que tienen de vida. La formación de inmunoglobulina M, tupsina y properdina, ¿ya? Anomalías congénitas, como cualquier órgano, ¿ya? Tienes varias. Entonces, acá sí vamos a ver más o menos qué significa cada uno, ¿no? La asplenia, ¿no? Obviamente que no tengas vaso, ausencia de vaso, que es algo raro, ¿ya? Normalmente se ve un vaso chiquito, ¿no? Como el segundo, como hipoplasia esplénica. Hipoplasia esplénica, vaso hipoplásico, ¿no? Un vaso más chiquito, casi no funcional, ¿ya? Después puedes tener también otra variante como la polisplenia, ya sí son vasos múltiples, ¿no? Pero de tamaño pequeño también, ¿ya? Un vaso accesorio, cuando sí tienes un solamente vaso cercano a esa zona, normalmente se ve en el epíplo mayor, ¿no? A la altura de esa zona. Un vaso errante, cuando está ubicado en otra zona más, más alejada, ¿ya? Fusión esplenogonadal, ¿ya? Quistes esplénicos, que pueden ser quistes simples, quistes complejos, quistes múltiples, quistes solitarios y más.
y la esplenosis, que es la diseminación del tejido esplénico en toda la cavidad peritoneal. Normalmente se da cuando hay un trauma, ¿no? O sea, hay un trauma, se rompe parcialmente el vaso, se disemina el tejido esplénico y hay como una siembra en esa zona. Más o menos eso es lo que se puede encontrar. Bueno, la primera parte del trauma esplénico, como les decía, hay que ver básicamente la intensidad de la lesión que podemos ver. Entonces, acá lo vamos a nombrar nuevamente, ya lo hemos visto en trauma abdominal abierto y cerrado, pero acá un poquito más específico en el vaso, ¿ya? Porque puede darse por traumas sencillos o traumas muy complejos, ¿ya? De poca intensidad. Hemos visto pacientes que tienen un trauma esplénico grave, ¿ya? Entonces, por la misma friabilidad que tiene el tejido, la misma contención de la pared tóraco-abdominal del paciente y demás. Entonces, puedes encontrar lesiones en trauma torácico cerrado, abierto, postquirúrgico igual por la manipulación espontánea. A veces estás operando otra zona cercana a esa, puedes estar operando un hiato, una hernia de hiato, puedes estar operando un estómago, puedes estar operando un colon y puedes tener una lesión del vaso. Y hay que tratar de conservar hasta lo más posible que se pueda para evitar pues las complicaciones que pueda tener, ¿ya? Esta es la clasificación, como hemos dicho, todos los órganos tienen hasta el 5, el 6 lo tiene el hígado, ¿ya? Entonces acá vemos los grados. En el grado 1 se ve, ¿no es cierto?, un hematoma subcapsular, normalmente menos del 10%, ¿ya? Y la laceración es chiquita, ¿no? Prácticamente un pequeño desgarrito menos de 1 centímetro, manejo totalmente conservador. Grado 2, un hematoma desde el 10 a 50% o intraparenquimatoso menos del 5% y la laceración en profundidad de 1 a 3 centímetros también con manejo conservado. El grado 3 tienes un hematoma más del 50% que es expansivo y ya se está rompiendo. Tienes una lesión intraparenquimatosa más de 5 centímetros de diámetro y está expansivo y roto. Y o una laceración más de 3 centímetros de profundidad, y acá hay un daño de los vasos trabeculares. Hasta acá, en algunos casos es manejo conservador en el grado 3, en algunos casos se observa y a veces terminan en cirugía. Hasta el 3 en algunas ocasiones podemos dar tratamiento conservador. 4 y 5 es tratamiento quirúrgico, definitivamente no se puede hacer nada porque ya hay una laceración muy profunda, hay un infarto más del 25% y hay un daño de los vasos iliares o segmentarios. Y el grado 5, el vaso está totalmente pues destrozado, el hilio esplénico está pues también desvascularizado, no se logra identificar bien las estructuras, ya se forman hematomas muy importantes, coágulos importantes, y entonces ya el tratamiento tiene que ser rápidamente porque pacientes pueden descompensarse. Entonces, ya normalmente hay que ver, ¿no?, que una cirugía tiene que ser cirugía rápida, cirugía abierta. Si es que en la cirugía ves que hay una lesión ya del mismo hilio esplénico, ya no se va a salvar el vaso, ¿no? Entonces tenemos que hacer una esplenectomía, ¿ya? Si es que en la cirugía, en la laparotomía, vemos que el vaso se puede salvar, el paciente está estable, se pueden poner unos puntos, ¿no? Que es difícil manejar, hacer una esplenorrafía, es complicado porque se te desgarra mucho el vaso. Lo que te dicen los libros y los expertos es que un sangrado del vaso lo mejor es compresión. Colocas una gasa, una compresa y te quedas el tiempo que sea necesario, 5, 10, 20 minutos comprimiendo esa zona hasta que haya un cese del sangrado, ¿ya? O si no hay mucho sangrado, ves que ya el sangrado se ha contenido, puedes usar agentes tópicos, ¿no? Puedes usar hemocolágeno, puedes usar Surgicel, ¿no? Entonces con eso te va a contener probablemente el sangrado posterior, ¿ya? Bueno, la ruptura puede ser aguda, una hemorragia inminente, inmediata de 90% de los casos, o tardía con un intervalo de días a semanas en menos porcentaje de pacientes, u oculta, ¿ya? Entonces también puede lesionarse la cápsula, el parénquima o el hilio esplénico, ¿ya? En cuanto a la clínica, tenemos que va a depender de la gravedad y la hemorragia, obviamente. Pues no, pacientes que tienen mucho sangrado, pacientes van a estar pues en mal estado general, normalmente están taquicárdicos, están hipotensos y algunos debutan con shock, ya, en los traumas. Hay el dolor abdominal en la parte alta, irradiado hacia el hombro, hacia la parte posterior, ya, irritación del diafragma, incluso matidez fija en el hipocondrio izquierdo. El diagnóstico, pues hay que hacer clínico, laboratorial, ver que hay un hematocrito que ha bajado,
hay que hacer hematocritos seriados. Radiografía no sirve mucho, pero te dicen que puedes encontrar un diafragma elevado, inmóvil, ¿ya? Ecografía para ver básicamente que hay líquido libre o no, ya confirmar la lesión traumática. Y para cuantificar y ver una lesión mucho más específica, siempre hay que pedir una tomografía, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve que hay líquido libre en toda zona, en todos los cuadrantes, y un vaso pues ya con un hematoma y una disrupción importante, que podría ser casi un grado 3, 4, ¿no? Con un hemoperitoneo evidente. En cuanto al tratamiento, como les decía, la compresión manual es importante y el packing momentáneo, a diferencia del hígado, ya que sí se puede dejar un packing ya mucho más tiempo, ¿no? Por 48, 72 horas. Acá en el vaso no. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que intentar hacer un packing en esa zona es peor, porque al intentar liberar las gasas, las compresas que tú has puesto, sangra más, ¿ya? Y es más difícil. Electrocoagulación o con cauterio bipolar, monopolar o argón plasma, si se tiene, sería lo mejor. El argón es un muy buen anticoagulante para este órgano. Uso de hemostáticos, ya lo hemos dicho, el hemocolágeno, que es el primero, que es como una capita rugosa, ¿ya? Y el Surgicel, que es como una gasa media amarillenta, pero que se adhiere mucho mejor al tejido. Entonces no necesitas agua en el hemocolágeno, sí necesitas un poco de agua para que se pueda pegar al órgano. Puedes hacer rafías, ¿ya? Con Vicryl o Catwood, normalmente con 2, 3 ceros, ¿ya? Esplenectomía parcial, ¿ya? Que según lo que describen, puedes hacer una esplenectomía parcial para mantener parte del tejido esplénico, pues se puede hacer, pero es más complicado. Hacer una esplenectomía parcial que una total es mucho más difícil, ¿no? La total ya ubicas el hilio básicamente, ligas bien, ¿no? Disecas los ligamentos y ya lo demás es un poco más sencillo, ¿ya? Bueno, seguimos avanzando. En cuanto a esplenomegalia, no vemos el tamaño incrementado del vaso, 2, 3 veces lo normal, que va a ser posible que se pueda palpar el vaso, ¿ya? El término de hiperesplenismo es un estado de hiperfunción caracterizado por ¿qué? Vaso grande, disminución de las cifras de Matías, leucocitos y plaquetas, o sea, una pancitopenia, ¿ya? La médula ósea puede ser normal o con hiperplasia compensadora, evidencia de un recambio celular aumentado en la línea celular disminuida y normalización de los valores globulares después de la esplenectomía, o sea, esa era la causa. Sacas el vaso y de ahí todo se normaliza. Este es un vaso grande que se ve, miren, casi abarcando casi todo el abdomen, ¿ya? La clasificación, ¿ya? Tenemos de esta esplenomegalia según su etiología, según su tamaño. Las más comunes son, obviamente, las de origen hepático portal, en el segundo lugar las causas infecciosas, parasitarias y luego las mismas causas hematológicas. Según el tamaño tenemos la clasificación, ¿ya? Masivas de tamaño mediano y las de tamaño menor. Las masivas, ¿no? Tienes, mira, leucemia mieloide crónica, tienes, por ejemplo, enfermedad de Gaucher, Calazar, quistes hidatídicos grandes, malaria crónica o talasemia. En las esplenomegalías de tamaño mediano tienes, por ejemplo, hepatitis vírica, cirrosis, anemia hemolítica, policitemia vera, sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de Hodgkin. Y en las esplenomegalías de tamaño menor, ¿no? Las infecciones agudas, subagudas como la tifoidea, brucelosis, endocarditis, paludismo, leucemia linfoidea aguda, trombocitemia esencial, lupus y otras también que se puede manejar o que te pueden dar, mejor dicho, un incremento del tamaño del vaso. Esto lo han visto en hematología, así que rápidamente lo vamos a pasar. Vamos a ver básicamente por qué nosotros manejamos a estos pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática, que el tratamiento definitivo casi siempre es hacer una esplenectomía, ¿ya? Es una trombocitopenia que cursa con un número normal aumentado de megacardiocitos en la médula. Hay eliminación prematura y seleccionada de las plaquetas cubiertas de anticuerpos, ¿ya? Por parte de las células del sistema mononuclear fagocítico, que es el principal lugar de eliminación, es el vaso, sabemos. La clínica, acá ven, ¿no? Brotes hemorrágicos en todo el cuerpo, sobre todo en la parte cutánea y mucosa, seguidos de periodos de remisión, o sea, sangrados espontáneos, remite y luego vuelve a ese plan, ¿no?
Acá tienes TP prolongado, fragilidad capilar, tienes anticuerpos antiplaquetarios y sabemos que la vida media es mucho más baja de las plaquetas, menos de los 10 días de lo normal. El tratamiento inicial, los corticoides a dosis altas, ya, inmunosupresores y la esplenectomía cuando ya se haya estabilizado el paciente. Ante recaídas de las trombocitopenias será esplenectomía. Obviamente 70% de los pacientes van a normalizar los valores después de este procedimiento. Algunos no y van a seguir con tratamiento inmunosupresor por varios meses más. Ante el fracaso de una esplenectomía puedes usar prednisona de manera prolongada, ¿no? Entonces ya con todas las complicaciones y más cosas que te puede dar el uso de corticoides. Otras patologías también, ¿no? que van a requerir esplenectomía, por ejemplo, la PTT, anemias hemolíticas como las anemias hemolíticas congénitas, eritrocitosis congénita, deficiencia de quinasa pirúvica, talasemia autoinmune. Y esto es un dato importante. Con anemia hemolítica te van a dar gran predisposición a la formación de colelitiasis en menores de edad. Entonces, al revés, por ejemplo, si tienes un diagnóstico de colelitiasis en un paciente pues, de 8, 10 años, que no es nada frecuente, una anemia hemolítica que te esté dando la predisposición de esta formación y manejarlo pues con el hematólogo y todas las demás cosas demás que tenemos, ¿ya? Ahora, tienes la terminología de neutropenia esplénica, que es cuando tienes menos de 2000 leucocitos, y el síndrome de Felty, que va aparte de la neutropenia y artritis reumatoide, ¿ya? También esplenomegalia y úlceras en las piernas. En cuanto a los tumores, ¿no? Tenemos varias opciones. Los tumores esplénicos pueden ser quistes esplénicos, tipos, quistes verdaderos y los pseudoquistes. Los quistes verdaderos, también llamados primarios, ¿ya? Tienes dos opciones, que sean parasitarios, ¿ya? Como la hidatidosis a la cabeza, y los unitarios como el quiste congénito, el quiste epidermoide, el quiste dermoide, el hemangioma o el linfangioma. Y los pseudoquistes, ¿ya? Que van a ser normalmente secundarios a un trauma, o sea, que le has dado manejo conservador, tienes un hematoma subcapsular, como hemos visto ahorita, ¿ya? Cercana, se pueden dar accesos también. Acá tienes muy marcada, ¿no? Entonces engrosado y que tiene que salir pues prácticamente todo el vaso. Otra es el absceso esplénico, que en el 75% se debe a diseminación hematógena, ¿no? Por lesiones pues a distancia, ¿no es cierto? Tienes un absceso, también por una peritonitis generalizada, también puede darse, no es lo frecuente, pero también por cercanía también te puede dar, aparte de una diseminación hematógena, por cercanías. Y en el 15% de una complicación de un hematoma subcapsular traumático. Entonces se ha sobreinfectado este hematoma, ya, por muchos factores que puede haber, y te puede dar una formación de pus, ¿no? O sea, el hematoma se ha sobreinfectado. Y en el 10% a procesos continuos, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? Perforaciones, peritonitis, abscesos renales, pancreatitis y todo lo demás. La clínica de estos pacientes se ve pues un dolor abdominal leve, pero sí hay mucha fiebre en estos pacientes y leucocitosis. Entonces hay que ver una sospecha si es que hay un antecedente previo o no. El tratamiento de este absceso hay que hacer un drenaje percutáneo si es más de 2 centímetros, y si es mucho más grande, paciente complicado, paciente tóxico, aparte del drenaje, probablemente va a terminar también en esplenectomía. Entonces estamos viendo varios casos ya en los cuales puede haber una posible esplenectomía, ¿ya? Otras tumoraciones, ¿no? Que también pueden requerir, ¿no? Aneurisma de la arteria esplénica, oclusión de la vena esplénica, causas inflamatorias como tuberculosis, sarcoidosis, lupus, ¿ya? Tumores sólidos que son muy raros, menos del 1%. Los malignos son más comunes como el linfoma, angiosarcoma. Otros tienen el hemangioma, linfangioma, metástasis son rarísimas también, igual que el páncreas en el vaso son raras. Y los tumores primarios pueden ser sí los linfoides, ¿no? El linfoma Hodgkin y el no Hodgkin o los linfoides. Ahora, puedes tener una gran tumoración que sea única o múltiple, ¿no? Pueden ser bien definidas e hipecoicas. Normalmente es una sola lesión, ¿no? Y los síntomas pueden ser inespecíficos también. Puede fiebre, sudor nocturno, baja de peso, esplenomegalia,
y dolor en el hipocondrio izquierdo. En cuanto a los tumores secundarios, ¿no? Que son raros, pero están descritos, el metástasis del melanoma, de la mama, del cáncer de pulmón. La rareza de estas metástasis esplénicas son por dos características. Uno, porque las características mecánicas de la anatomía esplénica, hay un flujo constante de sangre por el volumen que hemos visto, la contracción la contracción de la arteria esplénica, ¿ya? El ángulo de la misma arteria esplénica en su mismo origen que hace pues que difícilmente llegue estas lesiones, y la ausencia de vasos linfáticos aferentes, ¿ya? Y la segunda causa es por el microambiente del vaso, que puede tener un efecto inhibitorio sobre el crecimiento de las células cancerosas, ¿ya? Ahora, seguimos con la esplenectomía. Puede haber una ruptura esplénica, ¿ya? Puede haber causas de afecciones inflamatorias, ¿ya? Como la malaria, la mononucleosis, hepatitis, brucelosis, tuberculosis, sífilis y más. Pueden tener afecciones hematológicas, policitemia vera, hemofilia, tratamientos anticoagulantes crónicos, neoplasias hematológicas como leucemias, linfomas, metástasis y otras raras, ¿no? Como la pancreatitis, amiloidosis, infartos, esplenomegalia congestiva, y en el embarazo, cuando vean gineco, ¿ya? El síndrome de HELLP, ¿ya? Que es hemólisis, ¿no es cierto? Alteración del perfil hepático y plaquetopenia, ¿ya? Entonces, una complicación grave de la preeclampsia, ¿ya? En el cual pacientes entran a sala por una cesárea de emergencia, y a veces hay incluso ruptura esplénica y a veces ruptura hepática. Entonces el paciente termina con packing, termina con esplenectomía, entonces entra en un cuadro grave y pacientes se mueren, ¿no? Hay muchos pacientes que se han muerto con un HELLP por la severidad del cuadro, ¿ya? Y el infarto de altura, que lo vamos a ver ahorita. Ok, entonces, este cuadro de infarto esplénico de altura, ¿ya? Es raro, ¿ya? Pero normalmente se ve en aumento por la, por la migración de turistas y personas que vienen pues a lugares de mucha altura, que esa es la consecuencia. O sea, en pacientes que llegan a una ciudad de mucha altura por primera vez, descritos en zonas de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces pasa, nosotros el año pasado hemos tenido dos de los pacientes que les estaba comentando, el año 2020, perdón, no hubo, y el día 2019 sí tuvimos una. O sea, no es frecuente, ¿ya? A las clínicas también llegan algunos pacientes, ¿no? Pero es importante hacer un diagnóstico correcto. Se ve bastante en pacientes con raza negra. Estos pacientes con infarto esplénico presentan dolor abdominal intenso en hipocondrio izquierdo, hay dificultad respiratoria, hay anemia o palidez, malestar general, náuseas, en algunos casos ya extremos fiebre, ¿ya? Entonces, ¿por qué se forma? Por la alteración, ¿no? de la hemoglobina. Hay una hemoglobinopatía S, ¿ya? Que es un desorden hereditario por mutación en el gen beta S, que se expresa con la sustitución de un aminoácido en la cadena beta de la globina. Y como tú lo ves, ¿no es cierto? Cuando ves al microscopio, los glóbulos rojos, en vez de tener la forma clásica de disco, pues se ven en media luna, más pequeños, más acortados y más angostos. Acá se puede presentar este infarto esplénico como un infarto agudo, que es más focal, no complicado, que es lo mejor, porque es la de mejor resolución, la de mejor pronóstico. Puede presentarse como un infarto masivo, ¿ya? Que puede tener un compromiso más del 50% del parénquima, que es algo grave y casi siempre los pacientes terminan con cirugía de emergencia, o un infarto con una disrupción capsular, hematoma y hemoperitoneo, ¿ya? Que no es tampoco tan frecuente. El diagnóstico, entonces, hay que hacer clínica, hay que tener sospecha, ¿no? Entonces, de lo que estamos viendo con antecedentes probablemente de un extranjero, y lo que hemos visto, hay que pedir todos los exámenes de rutina, ver hemograma, ver un examen de orina, perfil de coagulación es importante, ¿ya? Y si es que tienes opción de pedir estos tests, como la prueba de falciformismo, el test de isquilemia, te va a dar el diagnóstico definitivo. Lastimosamente, no hay en los medios así de manera rutinaria. Electroforesis también
puedes pedir una placa de tórax porque los pacientes vienen también con dificultad respiratoria, entonces vas a ver una elevación del diafragma izquierdo, que tienes que hacer un diagnóstico diferencial con una parálisis del diafragma. Eso también van a buscar la diferencia, ¿no? Y por qué se causa. Ecografía, para ver si no hay líquido libre o ruptura hemoperitoneo, ¿ya? Y la tomografía, que te va a dar una imagen clásica, que es una imagen en cuña, ¿ya? Con una base ancha, o sea, se ve como un pequeño triángulo en esa zona cercana al hilio esplénico con una base ancha. Y el ecodoppler, pues obviamente para ver el flujo que estamos manejando. Entonces, creo que acá teníamos una imagen un ratito. No abre. Bueno, acá teníamos una tomografía, pero no está abriendo, así que vamos a ver. Bueno. Entonces, el tratamiento de estos pacientes con infarto esplénico de altura hay que dar una hidratación enérgica, ¿ya? Hay que dar una hidratación muy agresiva a estos pacientes, ¿ya? Hay que manejarlos como pacientes, como incluso con deshidratación severa, ¿ya? Entonces hay que manejar bien la parte de hidratación, hay que darles oxigenoterapia porque los pacientes se están desaturando y tienen dolor, dificultad respiratoria, y manejar buenos analgésicos, ¿no? Manejar buenos analgésicos para que el paciente se tranquilice y te ayude a hacer un diagnóstico oportuno. Ahora, el traslado rápido a zonas de menor altura, entonces esto va a ser muy dependiente del tiempo de enfermedad que tengas y del grado o del tipo de presentación del infarto que te esté llegando. Idealmente, según un día te dicen, ¿no? Entonces, tú haces el diagnóstico. Si tienes, por ejemplo, un infarto de un 30-40%, pues se puede manejar todavía con manejo conservador del traslado y al día siguiente poder pasarlo o llevarlo a una ciudad de menor altura, ya que eso sería lo mejor para el paciente y evitar una esplenectomía. Y si no, pues ya te queda la esplenectomía. Si tienes un hemoperitoneo muy marcado, una disrupción esplénica más del 50%, paciente inestable o más, entonces no te queda otra, tienes que entrar, ¿no? Entonces ese es el tratamiento. Acá ves una imagen, ¿no es cierto?, donde acá ya hay un gran infarto en el vaso, o sea, prácticamente vean el tipo de densidad que se ve. Lo único que te queda de viable del vaso es esta zona, la parte medial y la parte del polo superior. Entonces, que no creo que llegue siquiera al 30-40%, todo lo demás está infartado, ¿ya? Y cuando tú ves es esto, ¿no? O sea, un área no infartada, el color típico del vaso es como un rojo vino, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces se ve un vaso bien sano, y cuando ya tienes un área ya infartada, pues ya se ve mucho más pálido, más gris, ¿no es cierto? Entonces es un vaso no viable, ¿ya? Entonces por un infarto más localizado, segmentario, si quieres. La mortalidad en general de esto, por un trauma, por el trauma que estamos viendo, lo que hemos visto, por trauma cerrado es del 5 al 15%, por trauma abierto es del 1%. Ahora, para hacer una esplenectomía, ¿ya? Para hacer una esplenectomía tenemos que tener algunas indicaciones especiales, ¿ya? Como hemos visto, son varios casos en los cuales pueden terminar en esplenectomía de estos pacientes. Entonces, si decidimos hacer una esplenectomía, tienes o una esplenectomía laparoscópica o una esplenectomía abierta. Si el paciente te va a tolerar una laparoscopía por todas las indicaciones que ya sabemos cuándo hacer cirugía laparoscópica, es hacerlo pues mejor, y la técnica y la experiencia del cirujano. Si el paciente está muy inestable, no se ha hecho una esplenectomía por laparoscopía, o ves que es un cuadro más complicado, pues ya tienes que hacer una cirugía abierta, ¿ya? Entonces tienes dos opciones para entrar: una incisión supraumbilical o una incisión subcostal izquierdo. La más rápida es obviamente la supraumbilical, porque vas por la parte media, no te sangra mucho y tienes un acceso rápido. Pero el problema es que si tú tienes un vaso muy alto adherido hacia el diafragma, puede ser muy complicado de poder sacarlo. Entonces, la subcostal izquierda vas a tener un abordaje mucho más directo hacia el vaso, pero uno que te va a sangrar al ingreso, la cicatriz, el cerrar la pared, es más complicado. Entonces, hay que ver cuál de las dos. Normalmente nosotros siempre entramos por la zona supraumbilical, ¿ya? Hay que ver los hallazgos que estás encontrando: ligadura de todos los vasos cortos, ligadura del ligamento gastrocólico, ligadura de la arteria y la vena esplénica y ligadura del ligamento esplenorrenal.
Después de eso ya, como les decía, el luxar, los otros ligamentos superiores y posteriores del vaso son mucho más sencillos. Bueno, después de una esplenectomía puedes tener también complicaciones como sangrados, hematomas, abscesos residuales o infecciones, ¿no? Entonces puedes tener mucho tipo de complicaciones. En niños más o menos un 0.3% y en adultos 0.6%. Puedes tener fiebre, malestar, puede haber shock, puede haber sobreinfección, obviamente por neumococo, Haemophilus, Neisseria. Es para eso que se indica la vacuna antineumococo, ¿no? La prevención con vacuna antineumocócica. Si tú vas a hacer una esplenectomía electiva, normalmente se le hace unas 2 o 3 semanas antes, se le coloca la vacuna. Si tienes una esplenectomía de emergencia, pues obviamente no te va a dar tiempo, ¿no? Operas y el paciente lo sensibilizas para que después del postoperatorio sí se tengan que colocar su vacuna antineumocócica. Uso de antibióticos, normalmente se usa ceftriaxona, dosis completas, pre y postoperatorios. Y algunos tips que tenemos en este tipo de patologías: cuando tienes una ruptura espontánea del vaso pediátrico, puedes pensar en malaria, calazar o mononucleosis. Las adherencias en esplenomegalia están más relacionadas a esplenomegalia debido a infecciones crónicas. En trombosis de la vena esplénica hay que realizar siempre una esplenectomía. Y se debe ligar primero la arteria antes que la vena, porque hemos dicho que la vena incluso tiene un flujo mucho más alto que la arteria, pero por la disección para maniobrar y tener un buen abordaje después de la vena, o sea, usamos clips, usamos hemolux, o usamos ligadura en la arteria y después unos 2 proximales, o sea, 2 los que van a salir, 2 ligaduras para lo que está quedando y en la vena igualito, ¿no? Eso es lo mejor para controlar bien el hilio. Si controlas bien el hilio esplénico, ya no hay mucho problema de nada. Y acabando, ya lo último, tenemos esto, ver que hay un hematoma retroperitoneal por la zona, por la ubicación de lo que estamos manejando, hablando, tenemos esto, ¿ya? Entonces tienes un hematoma retroperitoneal que puede ser en zona 1, puede ser zona 2, ¿ya? O puede ser en la zona 3. La zona 1, ¿ya? Está en el centro acá, entonces hematoma retroperitoneal zona 1, en el medio, donde están los grandes vasos, ¿no? Esto no se explora, o sea, no debes explorar, porque el explorar un hematoma se puede romper ese hematoma y va a ser mucho más complicado, el paciente casi termina muy mal. La zona 2, tenemos los flancos, la parte perirrenal derecha, izquierda, paraduodenal y la pericolónica, derecha, izquierda. Acá sí hay que explorar. Si tenemos un hematoma en esa zona 2, hay que explorar porque puede haber un hematoma expansivo del riñón, del colon, entonces hay que solucionar. Eso sí se tiene que explorar, abrir el hematoma. Y en la zona 3, la parte pélvica, que en algunos casos sí se explora, en algunos no. Al explorar, estos pacientes terminan con un packing pélvico. ¿Ya? Entonces colocas un packing pélvico en esa zona y eso puede controlar, pero a veces también están los vasos hipogástricos, los ilíacos cercanos y puede ser difícil de manejar. Entonces algunos dicen, no, mejor no lo abro, no lo toco. Entonces está en controversia todavía. Bueno, y a lo último mostrarles pues que hay mucha variante en esta parte. Dicen, por ejemplo, cirugía mano asistida, ¿no? O sea, hacer una cirugía laparoscópica y colocar un dispositivo que se llama el Alexis para entrar con la mano contraria para poder ayudarse a la cirugía, ¿no? Se puede hacer como ventajas sobre el método abierto, todas las de la laparoscopía, entonces puedes manejar pinzas chiquitas y demás. Y las ventajas también es más específicas que cuando tú estás operando cirugía laparoscópica, pues no tienes esa sensación táctil, ¿no? No estás tocando, no estás manejando, no ves esa sensación de profundidad. Si introducieras una de las manos, pues puedes ayudarte, ¿no? Puedes extraer la pieza operatoria, menor tiempo operatorio, a veces posibilidad de lesiones también es menos frecuente, a una comparación de una cirugía abierta es una incisión mucho más chiquita y el control del sangrado. Entonces así más o menos se ve esto, ¿no? Es los modelos de Hals o del Alexis, que son dispositivos, ¿no? Que se enroscan, haces una pequeña incisión y esto lo dilata la incisión. Dilata la incisión y por ahí puedes entrar, ¿no? Entras por los puertos de la laparoscopía y también colocas la mano en esa zona. Entonces estás manejando con ambas técnicas, abierta y laparoscópica. Y lo último que se ha visto es esto, que no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, introducir 2 Alexis, 2 manos, hacer una cámara con 2 incisiones para manejar, no tiene ninguna gracia, ¿no? Ya mejor haces una cirugía abierta netamente y con eso tú ya vas manejando mucho más tranquila la cirugía, no te complicas y ya el tiempo también va a ser menos. ¿Ya? Ok. Listo, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario de esta parte?
Sí, Uriel, dime. Doctor, una pregunta. ¿Ese es el método de Alexis se hace en el hospital? Sí, hay un dispositivo grande, más que todo eso se hace para exponer bien el campo. O sea, este aparatito es un aparatito de látex que se estira. O sea, tú haces una incisión no tan grande, es circular, lo colocas en la herida, ¿no es cierto? Lo expandes, lo abres, lo doblas bien, lo tensas y hace que la pared se abra. Se abre un poquito más, ¿ya? Y cubres, proteges. Entonces ahí puedes poner las gasas, las compresas alrededor para evitar contaminación, ¿ya? No se hace mucho, eso tal vez los cirujanos oncólogos también manejan eso, ¿no? Para tener un poquito más de campo y ver que no se les contamine la zona, ¿ya? Pero sí tenemos acá y en el seguro también hay. ¿Alguien más? Ya. Creo que no hay más preguntas, doctor. Listo. Ok, ya, entonces lo que les avisé al comienzo, por favor, me avisan los otros 3 delegados que han pasado previamente. Si no hay nada, bueno, ya ahí queda. Y la siguiente semana, chicos, estamos terminando la última clase y en 2 semanas el examen final. Yo les voy a pasar las especificaciones para el examen final, ¿ya? Que va a ser de esto último que estamos avanzando y van a entrar necesariamente un par de temas del primer examen y un par de temas del segundo examen. Ya les voy a avisar en estos días. ¿Ya? Ok, Doctor, estamos. doctor, usted nos va a avisar qué temas van a ser los que van a entrar, ¿verdad? Sí, yo te aviso máximo el miércoles o jueves, te voy a dar todo específico. ¿Ya? Está bien, doctor. Ok, listo, chicos. Doctor, también va a ser virtual, ¿correcto? Sí. Ya el siguiente semestre ya es todo presencial, así que ahora igual va a ser virtual. Gracias, doctor. Listo, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor.